Quiero saludarlos, darles las gracias por esta invitación y sobre todo pedirle al Señor que pueda ayudar. eh, lo que se le puede pedir quizás a una charla es que pueda provocar, pueda suscitar algunas preguntas. No quiero repetir lo del manual, los manuales y la doctrina está ahí. Eh, lo que se me ha pedido y lo que he podido mirar es el desafío que tiene para el diaconado y para la iglesia en realidad, pero especialmente para el diaconado, la fraternidad diaconal. Porque siempre se habla del cuerpo diaconal, pero planteado en esta dimensión de la fraternidad. Eh, Quiero comenzar poniendo un poco en contexto el contexto que estamos viviendo, porque no puedo hablar así en el aire, sino recién lo conversábamos con Lionel, de los efectos que ha provocado la pandemia, porque así también la formación se aterriza en la realidad. La pandemia nos ha mostrado las verdades más hondas del ser humano y nos ha hecho descubrir el valor de la vida, de nuestras relaciones humanas. La agarofobia que sufre mucha gente y que también la padecemos nosotros, esto del miedo a salir, de encontrarse, eh, que tiene que ver una razón sanitaria, social, pero que también hay una agorafobia que se hace también espiritual. ¿Mm? Porque esto de replegarse eh, para bien, porque siempre que uno se mira hacia adentro es algo positivo, pero también quedarse solamente mirando hacia adentro también es malo. ¿Mm? Eh, la pandemia nos ha mostrado la crisis que traíamos y si pudiéramos decir cuál es la crisis que vivimos hoy día, es una crisis espiritual, es una crisis política, cierto, humana, pero sobre todo es una crisis espiritual. El valor que tienen las personas en mi vida son preguntas importantes hoy. El valor que tiene el apoyo comunitario. Eh, si es que estoy viviendo desolación o la estamos viviendo juntos. El cansancio, que más de alguno ya recién lo expresó, y la angustia de un futuro incierto a nivel país y a nivel eclesial. La mascarilla nos ha hecho volcarnos hacia adentro, eh, de poder saber de nuestros vacíos, de nuestras inconsistencias. Posiblemente más de alguno no le gusta o no nos gusta cómo estamos, quisiéramos estar mejor. Nos ha hecho la mascarilla mirar más a los ojos eh, y nos ha hecho vivir de alguna manera el distanciamiento. ¿Mm? Yo lo veo en mi parroquia y posiblemente también se puede vivir, palpar en la vida matrimonial de los diáconos. Muchos han terminado por quebrar sus matrimonios, otros los han recuperado y otros han dado paso a la reconciliación. Hoy también podemos agradecer la necesidad que hay de encontrarnos más físicamente, porque posiblemente esto que estamos haciendo provoca cansancio. Esto de reconocer el valor de los amigos, de lo que de todos aquellos que no dejan de preguntarme cómo estoy, del valor del abrazo, del cariño, pero sobre todo de la búsqueda de Dios, de la necesidad de mayor oración. Entonces, en este contexto, para que si vamos a ahondar, aquí hay un piso que todos tenemos, ¿no? Para que no parezca esto de que estamos hablando, sino que cómo se aterriza este desafío de la fraternidad diaconal con lo que estamos viviendo hoy día. La pregunta es, ¿qué nos ha dejado esta pandemia en la vida personal, en nuestra vida de matrimonio, en nuestra vida de diácono? Yo creo que hay que seguir preguntándonos. ¿Mm? No como algo que ya pasó, sino que algo que se ha ido quedando. Cuando comenzábamos hace ya 2 años, un médico me dijo, la pandemia al menos son 5 años.
5 años que vamos a vivir así, por si alguno está pensando que ya el próximo año las cosas van a ser distintas, posiblemente muchas cosas se tienen que mantener. Valga esta primera parte que me parece importante ponerla, eh, sin ningún dramatismo, sino con una suerte de realidad que está ahí entre nosotros. He querido comenzar con una carta del apóstol San Pedro, la primera carta de Pedro, el capítulo 5, y dice así: apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo, no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Así, cuando aparezca el jefe de los pastores, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. También ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Traten de rivalizar en sencillez y humildad unos con otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegado el momento, Él los levante. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con persecuciones semejantes. Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna. Y ahora deja que sufran por un tiempo con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes y ponerlos en su lugar definitivo. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Palabra del Señor. Una primera constatación, queridos diáconos, es que somos servidores y pastores, llamados a vivir el ministerio con sencillez. Como dice Pedro, con sobriedad, humildes y atentos a las necesidades de los que se nos han confiado. Pero también debemos de reconocer que nosotros estamos tan necesitados como el pueblo a quien acompañamos. O sea, estamos necesitados también nosotros de apoyo y de ayuda. Pues el mal, el diablo, está atento a nuestras inconsistencias para que especialmente para dañarnos, y terminemos dañando al rebaño encomendado. La primera constatación ante el ministerio encomendado es que necesitamos ayuda y apoyo espiritual y humano, especialmente en este tiempo de pandemia, porque el ministerio lo tenemos que vivir de cara al presente. Cada vez que nos encontramos, cada vez que nos escuchamos, las vivencias personales, familiares, eclesiales, pastorales, sociales, se suele suscitar en nuestro interior dos reacciones: el enriquecimiento como personas y como cristianos por lo compartido, y por otro lado, la constatación de la diversidad, la pluralidad a la hora de vivir y desarrollar el ministerio diaconal. Somos todos miembros de la Iglesia, pero la realidad social y eclesial en la que estamos condiciona también la vida ministerial de nuestro diaconado. No es lo mismo un diácono de la zona norte, de la zona cordillera, un diácono de la zona centro, de la zona sur. Somos los mismos, pero tenemos una manera de vivir el ministerio de manera distinta. Cada diácono tiene una edad, como decían algunos aquí también con la cejuela, ¿no? Pero con la juventud del corazón.
cada uno tiene su edad, tiene una vivencia familiar, tiene un proceso vocacional, un recorrido pastoral, una experiencia profesional diferentes. Lo que pone de manifiesto la diversidad y la pluralidad a la hora de construir nuestra fraternidad diaconal. Acogiendo un desafío que nos pone Jesús, dice, hablando a sus discípulos en el capítulo 17, te pido que todos sean uno, lo mismo que somos tú y yo, y que también ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Cada uno individualmente manifiesta con entusiasmo su ministerio, pero juntos, en la medida en que estemos juntos, podremos mostrar un rostro diaconal a la diócesis, hoy tan necesario, luminoso y profético, unidos para mostrar el rostro de Cristo servidor. Yo quisiera hacerme una pregunta, porque lo pienso también para los sacerdotes, pero lo digo hoy día con ustedes. ¿Cuántos hermanos diáconos están solos? ¿Cuántos diáconos se han quedado solos? ¿Cuántos diáconos se han aislado? ¿Podemos como cuerpo diaconal hacernos cargo de esta realidad? Que no es solo tarea del obispo, de atraerlos y de congregarlos. Es bueno saber que cuando los diáconos se reúnen como comunidad diaconal, no lo hacen en función de un corporativismo, esto de simplemente crear una asamblea o una reunión. Lo hacen como consecuencia de la fraternidad sacramental. Uno de los efectos de la participación en el sacramento del orden, en el ministerio del diaconado, es la vinculación en la fraternidad que el sacramento confiere. El directorio para los ministerios de los diáconos dice, número 6, siéntase cada diácono ligado a sus hermanos con el vínculo de la caridad, en la oración, de la obediencia al propio obispo, del seno ministerial y de la colaboración. El diccionario define la palabra fraternidad como la, entre comillas, la amistad o afecto entre hermanos, entre quienes se tratan como tales. A la fraternidad que nos confiere el bautismo a todos y a todas como hijos e hijas del Padre, hermanos y hermanas. El sacramento del diaconado los vincula a todos los diáconos como hermanos en el ministerio. Entonces es bueno saber que la fraternidad no se elige, es un don. Desde pequeños, en la familia, aprendemos a recibir a los hermanos y hermanas como un regalo. Juntos vamos caminando en la vida y en buena medida, gracias a ellos, somos lo que somos. El proyecto al que el Señor nos llama, cuando nos elige para recibir el don del ministerio diaconal, es también un proyecto de hermanos, que compartimos una misma llamada y una misma misión. Entonces, en razón de esto que está en el corazón de nuestro ministerio, la pregunta es cómo vivimos los diáconos, porque es importante decirlo, cómo vivimos nosotros la comunión en esta fraternidad diaconal que estamos construyendo día a día. Puede que a veces confundamos unidad con uniformidad. La pluralidad es sin duda una riqueza. La uniformidad no, que todos sean iguales. En ocasiones nos cuesta construir la unidad desde la diversidad. Este es el desafío. Pero el mismo Espíritu Santo que nos ofrece la diversidad nos invita a la unidad.
No se trata, por tanto, de tener que pensar todos de igual modo, perdiendo la identidad personal que cada uno tiene y que es un regalo de Dios. Mientras más distintos y diversos sean los diáconos, ¿por qué no decirlo? Es la mayor riqueza que tiene la Iglesia. Tampoco de sentirnos obligados a tener que hacer todos lo mismo y de la misma manera. La fraternidad diaconal nos ofrece la posibilidad de reconocer y admitir los dones que el Espíritu Santo da a cada cual para el servicio del Señor, de la Iglesia y de la humanidad. Este mismo Espíritu que acabamos de invocar. Este reconocimiento comienza cuando se favorece que cada hermano diácono pueda expresarse libremente, sin tener miedo a lo que comunica, a las diferencias cuando se escucha, sin prejuzgar, cuando nos acompañamos mutuamente. Este ejercicio fraterno se realiza también en una de las funciones principales del diácono, cuando colabora en este estilo con el obispo, con los presbíteros en el ejercicio del ministerio. La comunión con los hermanos ordenados, presbíteros y diáconos, es, a su vez, un bálsamo que sostiene y estimula la generosidad en el ministerio. El candidato deberá, por lo tanto, ser formado en la colaboración fraterna con ellos y en la comunión espiritual. Nos dice las normas básicas de la formación permanente en el número 76. O sea, la comunión es un bálsamo que sostiene y estimula la generosidad en el ministerio. Entonces, ¿cuántas veces olvidamos que el característico ministerio de la caridad de los diáconos, que está en el centro, debe llevar siempre a suscitar la comunión en el empeño de la fraternidad? Ningún hermano debe quedar solo. Pienso que aquí hay una tarea que no es solamente algo que está en los documentos doctrinales, sino que es una, una llamada, un desafío, que ningún hermano debe quedar solo, al margen, ni por exclusión del resto de los diáconos, ni por opción propia. Nadie debe vivir su ministerio por libre, porque va a correr el riesgo de vivir, entre comillas, su diaconado a su pinta, y no el que desea la Iglesia, a imagen de Jesucristo servidor. Miren, solo garantizando la fraternidad se puede dar testimonio del amor que nos debemos tener unos a otros, nos dice el evangelista Juan. Esta fraternidad se irradia a todos los miembros de la comunidad diaconal, esposas de diáconos y sus familias incluidas, abarcando todos los ámbitos en los que los diáconos están presentes. Me queda poquito tiempo y termino diciendo, para entregarles a ustedes un cierto decálogo que puede ser también como los mandamientos, así como un decálogo de la fraternidad diaconal. Y me lo dijeron a mí como sacerdote y creo que es bueno repetirlo a los diáconos. El prójimo más cercano a un diácono, que sea otro hermano diácono. Repito, el prójimo más cercano a un diácono, ojalá pueda ser otro hermano diácono. Yo tengo la gracia de conocerlos y a muchos. Y hay algunos, no digo todos porque no quiero generalizar, pero hay algunos que sufren el aislamiento, provocado por sí mismo, por la realidad pastoral, no sé. Yo pienso que aquí hay una tarea de hacernos cargo, sobre todo aquellos que incluso, porque se separaron de su señora y se vincularon con otra persona, dejaron de ser diáconos, pero hay algunos hermanos que están en esa condición
pero que han quedado solos. ¿Quién, quién llama, quién saluda a un sacerdote que se casó? ¿Quién se vincula con un diácono que ya no es diácono, pero que el ministerio no ha sido borrado? Ministerio, acuérdense que el ministerio permanece. Entonces, yo pienso que la teoría de la comunión es algo que nos desafía profundamente. Y antes de terminar y de entregarles el decálogo y algunas preguntas, decirles que hay una encíclica que casi todos la pueden mirar como una encíclica social, Fratelli Tutti. El Papa nos dice que su intención no está en esta encíclica, no es resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, en su apertura a todos. Esta encíclica social, Fratelli Tutti, pienso que es muy desafiante para nosotros. No es solamente en la dimensión social, sino también entre nosotros los consagrados, llamados a construir la fraternidad para que el mundo nos crea. Si no, si no estamos juntos, no nos apoyamos, eh, la palabra no tiene ningún peso. Entonces, dice el Papa que frente a las diversas y actuales formas de eliminar, perdone, una encíclica social es un aporte a la reflexión para hacer frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otras personas, para que seamos capaces de reaccionar con un sueño de fraternidad y de amistad. Yo pienso, hermanos, hemos estado, no sé si han tocado esta encíclica, pero que nos deja tan bien, tiene un sueño el Papa, pero sale un poco como incoherente que no lo asumamos nosotros como cuerpo diaconal. Hay sombras, dice en el primer capítulo de Fratelli Tutti, hay sombras en un mundo cerrado, que casi como profético con respecto a la pandemia. El Papa lamenta cómo la humanidad ha crecido, dice, en distintos aspectos, pero somos analfabetos en acompañar, en cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado, porque colocó el ejemplo, acuérdense, del buen samaritano, que está como telón de fondo de esta encíclica. Dice, nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones, hasta que éstas nos golpean directamente. Yo no quiero acostumbrarme, pero me ha dolido mucho la salida de algunos hermanos sacerdotes. Hace muy poquitas horas, un párroco acaba de pedir tomarse su distancia sin ejercicio del ministerio. Nos duele y yo quisiera no llegar tarde, porque curiosamente la enfermedad está, pero también está el remedio. El remedio ante tanta dificultad está en la fraternidad diaconal. Ahí está la clave. Les cuento, porque como esto se los van a entregar a ustedes por escrito, pero les manifiesto el decálogo de la fraternidad diaconal. 1. Honrarás a tu hermano diácono. 2. Aceptarás como una riqueza que no seamos iguales. 3. Tratarás a tu hermano diácono como tú mismo quieres ser tratado. 4. Perdonarás de corazón las faltas de tu hermano diácono contra ti. 5. No hablarás mal de un diácono, ni permitirás que hablen mal de él. 6. Valorarás lo que hace y lo estimularás en su ministerio. 7. Ayudarás al que está pobre o enfermo. 8.
Tenderás la mano al que esté débil en su vocación. 9. Participarás de los encuentros de la familia diaconal. Y 10. Orarás por la familia diaconal de la diócesis. Les planteo 2 preguntas. Y ahí ¿Qué aparece el Terry. desafíos nos provoca la fraternidad diaconal? Y la segunda pregunta, ¿qué puedo hacer yo para enriquecer y construir la fraternidad diaconal?